La Huasteca se prepara para su máxima fiesta, la celebración del Día de Muertos, o mejor conocido en la región como Chantolo. La danza es una ofrenda a las almas que dejaron este mundo. Los bailes no se pueden explicar sin su elemento clave, las máscaras, las cuales son elaboradas minuciosamente por los artesanos de la Huasteca. En Tantoyuca, Veracruz, aprendimos sobre la creación artesanal de las máscaras y la importancia que tienen para esta celebración. Aquí los artesanos vierten su creatividad en la madera, donde hacen volar su imaginación en todos los sentidos. ¿Y cómo se comienzan los días en la Huasteca? Con un rico zacahuil, un enorme tamal de lechón, el nombre común que recibe el cerdo joven, envuelto en hojas de plátano y cocido en barbacoa. Vengan y disfruten nuestro rico zacahuil de puerco y pollo. Pepillo de puerco, ¿no? De puerco. Sí, le ponemos un recaudito, ponemos su carnita, grasita, ¿para qué? Para que también suelte su sabor. ¿Usted lo hace o...? Claro que sí, señor, lo hago toda la noche y hasta a las 6 de la mañana ya está listo. Ya está listo. Sí, también los chilitos los hacemos nosotros. Y en Hernández González, joven, para servirle. Yo estoy muy contento porque voy a probar el zacahuil por primera vez. Este lo pedí de puerco para que sea más diferente. ¿Hay de pollo o de puerco? Dice la señora que lo hace desde las 8 de la noche, cocerse, y a las 6 de la mañana ya está listo para salir a vender aquí en la plaza principal de Tantoyuca. Está muy rico, se deshace la boca, está muy suave la carne. Estamos almorzando unas deliciosas enchiladas, están deliciosas, son de frijol y de pollo. ¿Quiere comida? A ver la patita. Oh. Ay, pero ¿qué está muy bien. En las calles de Tantoyuca ya se percibe un ambiente chantolero. La máxima fiesta del pueblo se acerca. La palabra chantolo viene del náhuatl chantolón, y este es del latín santorum, en referencia a la celebración de todos los santos. Gracias a la rica influencia indígena, el chantolo es una de las variantes más emblemáticas del Día de Muertos en México. La fiesta es auténtica y antigua, pues se realizaba desde antes de la llegada de los españoles, y es propia de la región de la Huasteca, la cual abarca varios estados de la República como Hidalgo, Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Nos encontramos en la plaza de Tantoyuca, Veracruz, un municipio de más de 100,000 habitantes que se encuentra en el norte de Veracruz, y hoy vamos a conocer el proceso de elaboración de las máscaras que utilizan las cuadrillas para ir al chantolo. ¿Qué es el chantolo? Es el Día de Muertos que se celebra en las Huastecas y es un proceso muy laborioso. Vamos a ir a la casa de un artesano, el maestro Jesús Alejandres Ponce. Él hizo unas calaveras gigantescas, unas máscaras que se encuentran en la plaza. Vamos a poder apreciar los detalles con la que realiza estas bellas piezas de arte. Él empezó a los 17 años cuando hizo su primera máscara y ahora se dedica y hace cientos de máscaras. Estoy muy emocionado para conocer esta celebración que es el Chantolo, el Día de Muertos de la Huasteca. Hay que recordar que estas máscaras son las que se utilizan el día 1 y 2 de noviembre. Los danzantes, que son estos personajes muy icónicos de Chantolo. ¿Y cuáles son las máscaras de personajes principales presentes en las danzas de las cuadrillas? El artesano Jesús Alejandres nos explica con detalle. Nacemos danzando, nacemos con el sonido del cuerno, la danza del chantolo, con una máscara casi en la mano. Es ahí nace la inspiración. Los 4 personajes principales aquí, empezamos por la mujer embarazada, representamos el nuevo ser, una nueva vida, la que cuida el hogar. Después está el vaquero es el que guía la familia, el que cuida la familia, el que lleva el sustento a la casa. Después tenemos al diablo,
representa la maldad, la oscuridad, el miedo a lo desconocido y por último la muerte, que es el final del ser humano, ¿verdad? En el taller de máscaras de la Huasteca soy el que esculpe, es el que selecciona la madera en campo, pero detrás de mi trabajo pues, hay como 10 jóvenes y entre mujeres y hombres que se dedican a lijar, a resanar las maderas. La madera se llama pemuche o colorín, es muy común aquí en la región y también estamos comprometidos con la reforestación porque sabemos que pues sin madera no hay máscara y sin máscara no hay danza. Y efectivamente los danzantes agrupados en cuadrillas recorren enmascarados los caminos de Tantoyuca. El sonido de los cuernos y sus pintorescas máscaras invitan a las almas a bailar. Vamos a ver cómo una cuadrilla vaya para nosotros. La máscara nos va a ayudar a adoptar la forma del alma o del difunto, al cual le estamos dando la oportunidad a que venga a bailar aquí. Danza de viejos enmascarados nos va a permitir también protegernos del alma. Durante esos 3 días se supone que no se debe de quitar la máscara, incluso ni para comer, generalmente se levantan tantito. ¿Por qué? Porque ahí surge esa idea del temor de que el alma puede entrar en él. Entonces se tiene que bailar los 3 días completos, desde las 8 de la mañana, 8 de la noche. Entonces por eso no cualquier hombre tampoco podía bailar, sino aquel que realmente quisiera ofrecerse, porque es la ofrenda. Por eso se considera a la danza como una de las ofrendas más importantes que se tiene en la fiesta, la oportunidad que se le da al alma a bailar. Si bailas por primera vez en una cuadrilla ya formalmente en la calle, tienes que hacerlo por 7 años consecutivos. Y voy sacando los años, ya llevo 21, ya llevo 28 años bailando, periodos de 7 años, porque si no, que hay una época de mala suerte. Somos parte principal de la cuadrilla de la Pedrera, que les damos mucha prioridad a los niños, les damos un espacio para que dancen los niños. En los ensayos es muy familiar. Si la semillita que vamos a sembrar en ese niño de cultura, de tradición, de danza, va bien cimentada, pues ellos lo van a llevar adelante bien plasmada. 20, 30 años ellos van a estar transmitiendo la tradición como es. Para la elaboración de las máscaras de chantolo se necesita la materia prima, la madera del árbol del pemuche. Así que nos dirigimos a buscar este árbol endémico de México. Ya vamos con la motosierra, con el machete y vamos a cortar el árbol. Es una misión encontrarlo. Aquí el señor le compra la madera a las personas de la comunidad. Solamente utiliza 5 troncos al año porque él sabe aprovechar bien la madera. ¿Cómo vas, Ana, aquí al lado del machete? Estoy emocionada por cortar el árbol. Ay. El árbol de pemuche es un árbol sagrado para las culturas milenarias. Su flor también se utiliza, tiene propiedades medicinales. Hay varios artesanos que se dedican a hacer esta elaboración de máscara de madera, la cual lucen en el mes de noviembre, en la época del chantolo. Es impresionante, la verdad es una artesanía. Algunas de ellas cuestan miles de pesos, pero vale lo que cuesta. Se hace con mucha minuciosidad. Esta es la plaza de Tantoyuca y es fascinante cómo decoran en el chantolo. En el mes de noviembre en Tantoyuca decoran muy bonito lo que es el centro, ponen banderillas en las calles de todos los colores, catrinas gigantes, flores de cempasúchil en las macetas de en medio de la plaza. Todo está muy pintoresco, muy lindo. Escúchenlo, hay mucha música huasteca, huapangos. Es increíble porque nosotros vivimos del otro lado del río Pánico, en Tamaulipas, y allá no se celebra tanto el chantolo. Tenemos lamentablemente más influencia del Halloween por Estados Unidos. Sin embargo,
Cada vez más se va expandiendo la celebración del Día de Muertos. Esperemos que algún día nuestros hijos y los que vienen celebren más el Día de Muertos que Halloween en el norte de México. El pemuche crece en los solares de Tantoyuca. En el pasado era un árbol sagrado para los aztecas, quienes bebían infusiones hechas con sus flores con fines medicinales y alucinógenos. En varios estados de México como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz se elaboran máscaras con su madera. Aquí tenemos atrás un árbol endémico muy característico de la Huasteca. Aquí lo conocemos como pemuche, en otras regiones es pichoco o gasparito. Aquí lo ocupamos para delimitar terrenos, parcelas. De ese árbol hacemos las máscaras, la flor es comestible, es muy rápido su crecimiento. Estamos comprometidos en preservar el pemuche porque sabemos que si se acaba esa madera puede ir hacia abajo la tradición. Normalmente nosotros por temporada no cortamos muchos árboles, cortamos unos 5 árboles por año. La rama que se ocupa del árbol es de arriba de 22 centímetros por el ancho de la cara. Como ven, aquí tenemos un tronco del árbol de pemuche, una rama. Ya no nos sirve a nosotros como artesanos para hacer máscaras, pero sí nos sirve para resembrarlo. Esta rama la cortamos más o menos hace un mes y si se dan cuenta, este tiene retoñitos, tiene botoncitos donde ya están haciendo una hoja nueva. A eso me refiero cuando digo que reverdecen. Lo cortamos de esta altura porque lo sembramos en la cerca, en los límites de las parcelas. A la vuelta de un año, año y medio, este árbol ya tiene ramas, incluso ya florean. Este árbol no se considera maderable porque una vez que se cae en la naturaleza se pudre. Es muy atractivo para todos los insectos, se le mete mucho insecto, lo desintegran muy fácil. Otro uso no se le puede dar. Ahí entramos nosotros, árboles que se caen, árboles que ya los quieren cortar de las cercas. Nosotros lo inmortalizamos en máscaras que van a trascender en altares, en algún museo, en las danzas van a andar, porque estamos conscientes de que este árbol nos da la máscara para la danza, el sustento, no nada más para mí, gente que se emplea en base a la elaboración de máscara. Tras unos minutos llegamos al terreno donde van a construir una casa, por lo que el árbol del pemuche se necesita cortar y ahora será aprovechado en máscaras. ¡Wow! ¡Qué macho! Vean, ya llegamos al solar. El solar lo acaban de desmontar para construir y pues ya no quieren a su pemuche y pues lo vamos a aprovechar acá nosotros. Tienen unos hoyos donde se ha podrido. Luego de cerciorarse que el árbol no tiene panales de abejas, se comienza el trabajo. Este árbol está dañado, está hueco y nosotros para hacer una buena máscara necesitamos el centro, pero sí vamos a aprovechar un tramo nada más. Te lo vamos a cortar ese tramo. Vamos a llevar el pedazo al taller. El taller de Don Jesús, Máscaras de la Huasteca. Para esto se necesita mucha paciencia, pasión, tener un vínculo con la madera, que es importante. Te tienes que enamorar de tu trabajo, sufrirle un poquito. No es fácil. Hay dolor de brazos, hay dolor de dedos, hay dolor de estar parado. Hay ocasiones en que no te salen las cosas. A los muchachos, a los jóvenes que están aventurando a hacer una máscara, es importante no desperdiciar la madera. Hacer una máscara no es fácil. Necesitas saber qué herramienta meter en cada gesto de la cara. Necesitas tener mucha noción de cóncavos, convexos, de gestos. Es más fácil que empiecen a hacer su máscara sin que tengan foto y dejen volar su imaginación y déjense llevar por la madera, por lo que están haciendo. Nosotros la verdad no abastecemos a toda la demanda de máscara como artesanos, nos quedamos cortos. También es buena la renta, rentar máscaras. Nos están haciendo de un árbol nuevo, sin embargo siguen danzando y hay personas que se dedican a la renta de máscaras, es una buena opción. La madera es llevada a la casa del artesano donde tiene su taller Máscaras de la Huasteca. Las máscaras de madera son un componente muy importante para las fiestas de Chantolo, que previas a ser utilizadas por las cuadrillas llevan un arduo trabajo de elaboración. Vamos a pasar a la casa del artesano Jesús.
Cuando nosotros nos ponemos la máscara, puedes bailar con ricos y pobres, morenos y güeros, y muertos y vivos. Esa ilusión de poder danzar con las almas, ¿verdad? Poderle bailar a alguien enfrente que no te conozcan y no vas a saber quién es hasta que se quite la máscara. Esa es la magia de la máscara. Eres realmente quien quieres ser, pues tienes la libertad de bailar, de gritar, de hablar como tú quieras. Hay personas muy serias que yo conozco. Cuando se ponen la máscara son un relajo. Si te pones el traje de una máscara de viejita y empiezas a encorvar y empiezas a hacer el papel de viejita, ¿verdad? Si te pones el de vaquero y te pones vigoroso, fuerte, pues el vaquero es bravo, el vaquero es duro, es de campo. Te pones la mujer embarazada, pues te pones las manos en la panza. Es importante darle el realce de cada personaje. Estamos celebrando con los muertos, pero es una fiesta viva. Una fiesta es felicidad. El tabú de hablar de la muerte, pues a todos nos va a llegar. Ponernos una máscara de muerte es un ensayo para donde vamos, ¿no? Poniéndonos el traje que nos vamos a poner algún día. A veces no queremos hablar de cuándo nos va a tocar, pero es inminente, nos puede tocar hoy, mañana, pasado. Sabemos cuándo nacimos, pero no sabemos cuándo vamos a fallecer, ¿verdad? Por eso es importante la interacción con los amigos, la interacción con la danza, con la cultura, estar inmiscuido en cada celebración de tu pueblo que te haga sentirte orgulloso de tus raíces. Esa alegría, el día que te toca, ya te llevaste todo eso, ya lo bailado, ¿quién te lo quita? Dice, ¿verdad? Con la madera en el taller comienza el trabajo en equipo. Máscaras de la Huasteca. Y ahorita ya trajimos la madera al taller y darle la corteza al árbol, ¿verdad? Y ver la forma donde está dañado y ir seleccionando para que la máscara tenga buena calidad. Estas herramientas nosotros las hemos hecho aquí en casa y es una de las que más ocupamos. De pata de cabra la llamamos, UV, una de medio cañón. Ya hicimos un poco más cilíndrico el tronco. Si dan cuenta ya vamos dándole la forma del rostro. No sé ni qué máscara voy a hacer. Si hago una nariz fina es mujer, si hago una nariz gruesa es hombre. Y si veo las características de la madera que tenga para hacer bigotes, hacer cuernos, voy a ser un diablo. Si yo tengo ancha de acá abajo voy a hacer un buen bigote. Y hacer mi máscara es como el desestrés, desahogarme, dejar volar mi imaginación, plasmarla en la madera. Y son máscaras que salen muy, muy, muy bonitas. De mi corazón, de lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Una máscara que no sea copiada, que no sea en base a una foto, que no exista. De las más chistosas, de las más vendidas, de las que más piden. Porque les pongo el párpado que yo quiero. La nariz chica, grande, grandota, los dientes torcidos, los dientes derechos, los ojos expresivos. Las características de un vaquero es gesto duro, barbones, cejones. Aquí vamos a hacer una muerte. Primero que vamos a identificar la nariz, tenemos lo que es la quijada, la mandíbula. Los ojos, vamos a hacer la enojada. Tenemos que estar dibujando porque cada rato le quitamos madera. Necesitamos tener la idea principal siempre de la fisonomía del cráneo. Aquí vamos a empezar a sacar la nariz. Cada golpe que se da la máscara, con la presión adecuada, las tenemos que ir girando para que agarren las formas. Fuimos aprendiendo en base a ensayo y error. Ahorita lo que estamos dándole forma es a toda la parte del cráneo. Aquí está el cráneo, aquí están las cejas. Tenemos que hacer un poquito cóncavo
Esta parte de aquí, que una máscara sea simétrica. Wow, usas compás también. Sí, para hacerla simétrica y saquen las proporciones iguales. Con esto hacemos que la máscara tenga la misma distancia de los... Mis catrinas yo les pongo la bolita del ojo, ¿eh? Porque siento que se ve más viva. Y la fiesta tiene mucho de eso, tiene que ser una fiesta viva. ¿Cuánto tiempo duran las máscaras? El tratamiento que les damos aquí van bien tratadas para que te duren 10, 15, 20 años. Pero depende mucho el cuidado que le dé. No hay que dejarlas encerradas todo el año en una caja, en un ropero, porque se van a humedecer. Y ella, aunque esté muerta la madera, absorbe, es una esponja para el agua. Hay que estarlas moviendo cada 2, 3 meses, limpiándolas. Hay ocasiones que se le mete la telaraña. La telaraña les beneficia, porque se están comiendo los mosquitos que quieren entrar a la máscara. Se alimentan de la misma manera y la dañan. Después de los carnavales empezamos con lo de Chantolo ya. Todo el año tenemos trabajo, gracias a Dios. Y hay mucha máscara que se hace durante el año que se manda a Estados Unidos. Casi no salgo del taller en tiempo, en temporada alta de máscara, pues no salgo, todos me lo traen aquí. Después la máscara se deja secando 3 días bajo el sol y luego se expone al fuego para prepararla al paso del pulido. Así como lo estamos haciendo, pues es más rápido el secado de la máscara y más efectivo el lijado. Hay que estarla paseando cada rato para que no se nos queme. Porque mire, si se da cuenta, si lo dejamos recargar en un solo lado, se empieza a quemar. Es por eso que se tiene que andar paseando para que no pase eso, que se queme. La textura suave y pulida de la máscara la recibe en el proceso de lijado. Bueno, aquí vamos a empezar con el proceso de lijado. El acabado es más fino para poder la máscara así como mantenerla plastificada y así la pintura puede entrar bien en la máscara. Pero lo que más me gusta es checar todas las posturas de la máscara, de todo el rostro, checar que se está viendo un lado, del otro lado, así más simétrico, perfeccionando detalles para que todo salga bien y a la mera hora no nos lo regresen. Solamente es tener paciencia, porque si es tardado el lijado, pues 1 o 2 días de terminar todo el proceso. Hay unas máscaras más grandes que se terminan en 1 semana, o incluso hasta 2 o 3 semanas se puede llevar la máscara porque son tamaños grandes. Oye, ¿qué marca se deja en tus manos hacer esto? Sin huellas. ¿Sin huellas? Sin huellas, ¿No porque tienes huellas dactilares? Con la misma lija se empieza a gastar. O hay veces que al momento de tallar las máscaras uno se cortan. Y de aquí tengo una cortada también de hace 2 días. Después de la pulida sigue pintar la máscara. Es aquí donde pintamos, donde decoramos todas las máscaras con un aerógrafo. Aquí tenemos los colores básicos, el amarillo, el rojo, el azul, el blanco. De ahí sacamos todos los colores para poder pintar. Esta máscara es una muy icónica de aquí, el taller de máscaras de la Huasteca, con la barba expuesta. Se siente la textura de la barba, de la ceja también. Es un vaquero muy clásico de la tradición. Me gusta mucho pintar. Esta máscara, por ejemplo, tiene ojo de vidrio para dar un poquito más de realismo. Y de este lado lo sacaron de un machetazo. Esta es la característica del vaquero este. Y es aquí donde nosotros pasamos el último mes antes de Chantolo pintando, decorando las máscaras. Hay mucho movimiento aquí todo, día y noche. Es mi campo de batalla ya. Me paro a bailar con las máscaras casi porque es un gusto ya impresionante que no se imaginan haber terminado una máscara muy difícil. Aprovechamos esa alegría para seguir pintando, seguir haciendo máscaras. El pago más grande que tenemos es la cara del cliente cuando les entregamos la máscara. El maestro que está enfermo lo operaron del corazón. Llega y yo estaba pintando su máscara, el corazón lo tenía súper aceleradísimo, bien emocionado por su máscara y se le ruedan las lágrimas al profe de emoción. Esos momentos son los que a mí se me quedan bien grabados y son los que me sirven para seguirme inspirando, para seguir haciendo excelentes piezas de arte. Las personas y los danzantes tienen la costumbre de ponerse una máscara nueva cada vez que bailan. Yo sé que es difícil reunir 2,000, 3,000 pesos para darlos así de golpe, pero les damos opción a que, ¿sabes qué? Pues vesme dando por quincena, lo que puedas. Vean los cuernos de esta máscara. Los detalles.
Esta es una máscara emblemática de aquí del taller de máscaras de la Huasteca. Esta es mi primer máscara. No tiene el hoyo para ver, no, o sea, esta máscara no está bailada, no ha bailado. Esta es la máscara con la que yo empecé a hacer mis primeros pininos, sin herramienta, sin experiencia. Tenía 17 años. La hice con un cuchillito cebollero de mi mamá. Tardé como 6 meses para terminarla y se me hizo muy difícil hacerla. A mí me daba pena que mis amigos se burlaran de lo que estaba haciendo y nunca la saqué. ¿Cuál fue mi sorpresa? Se admiraron y fue así como empezamos a hacer un poquito más de máscara. Esto es dedicación, es enamorarse del trabajo. Lágrimas, ¿por qué no? La constancia y esfuerzo tiene resultados. Con el objetivo de hacer la producción de máscaras de manera sostenible, los artesanos procuran reforestar terrenos con árboles de pemuche. Acompañamos a nuestro mascarero a plantar otro árbol. Ahora vamos al solar a sembrar la rama del árbol del pemuche para seguir cuidando el medio ambiente y que haya más pemuches y esto sea un recurso renovable por muchas generaciones y también sea la fuente de trabajo de muchos artesanos. ¡Vámonos! Vamos por Tantoyuca, se nota que estamos en la Sierra Madre Oriental, muchas lomas, subidas y bajadas. Es de los poblados más grandes del norte de Veracruz. ¿Cómo te llamas tú, amigo? Rodrigo. ¿Desde hace cuánto te dedicas aquí a la artesanía? Desde hace 5 años. ¿Por qué te gusta Tantoyuca? Por su gente, por las tradiciones y culturas que tienen. Aquí las calles durante el Chantolo se visten de fiesta. Salen las cuadrillas de diferentes colonias, compiten entre ellas para ver quién hace el mejor baile. Él baila en la cuadrilla La Pedrera. Y todas las calles de aquí danzan las cuadrillas. Van a los altares dentro de la casa, celebran a los muertos, los recuerdan con mucho respeto. ¡Qué miedo! ¡Otra subida! ¿No te da miedo subir así? Oye, ¿no sientes la moto más pesada por el sacahuil que me comí? Sí, se siente. ¿Se siente? Estamos subiendo una montañita. Llegamos a sembrar el árbol. Siempre he dicho que si fuera de una cultura originaria sería un huasteco, porque yo nací en Tampico, Tamaulipas, y mis ancestros vienen de acá, de la Huasteca veracruzana y de San Luis Potosí. Aquí en la Huasteca Alta es verde, muy verde, hay mucha humedad. Es tropical normalmente, por lo mismo que está cerca de la costa, es muy fértil en naturaleza, en vegetación y ha tenido varios asentamientos. Cuando limpiamos por primera vez estos solares más altos, encontramos puntas de obsidiana que usaban ellos para sus lanzas, ¿verdad? Para sus flechas. También hay unos montículos, unos cerros muy pequeñitos como si fueran pirámides de pura tierra, donde encontramos monitos de barro. ¿Dónde lo ponemos? Hay que escoger bien el lugar donde vayamos a sembrar un pemuche porque si es un lugar potencial donde vayan a hacer casa pronto, lo van a tumbar. Normalmente lo sembramos en la cerca donde se preserve, ¿verdad? Estamos haciendo el hoyo, sembrar nuevamente el tronco y que tengamos pemuche de por vida. La profundidad debe ser de unos 25 centímetros más o menos. Ahorita esta es la parte correcta de sembrarlo. Y ya nomás le echamos un poquito de agua. Le vamos a echar un poco de agua. Para que prenda mejor. Ahorita lo primero que va a hacer el árbol es absorber la humedad que va a empezar a enraizar. Es importante también meterle un poquito de presión aquí. Muy fácil de preservar la madera esta, cualquier persona lo puede hacer. Seleccionamos ramas como estas que estén derechas porque lo que se ocupa en la máscara es un tronco muy recto y bien cilíndrico. Es importante seleccionar buenas ramas para tener buenos árboles y buenas máscaras. Solo necesita la humedad de la Huasteca, ¿verdad? Y el cuidado de cada uno de nosotros. Oiga, ¿y sigue lloviendo igual que antes? No como antes, pero sigue lloviendo, gracias a Dios, todavía. Ay, qué bueno, ojalá que se mantenga así. Si los árboles de pemuche son aprovechados responsablemente, las generaciones futuras de mascareros podrán continuar con su oficio. Me han preguntado, fíjate, ¿cuál es tu mejor máscara? Yo les contesto, no sé, mi mejor máscara no la he hecho. Mi mejor máscara creo va a ser la última. Y eso es lo más bonito, no sabemos cuál va a ser, ni dónde, ni cuándo. Esperemos que sea mucho tiempo, ¿va? Primeramente Dios, que nos dé vida, salud principalmente, y la creatividad y todo lo que le ponemos. Yo me divierto mucho con todo eso. Las máscaras serán fieles e inseparables a los danzantes.
Durante los días del Chantolo, las cuadrillas no podrán retirarse sus máscaras y por consiguiente no mostrar sus rostros al público hasta la tradicional fiesta del Destape. La máscara no se debe de quitar durante los días que andan bailando hasta el ritual del Destape. Y en el ritual del Destape justo es el destaparse y es un ritual porque es para poder liberarnos del alma y que así el alma no nos lleve. ¿Por qué se hace en público? Justamente cuando estás destapándote te reconozcan los de aquí, te reconozca tu gente y eso hace que tú te puedas quedar aquí y puedas liberar el alma sin ningún problema. Entonces la máscara es una protección muy importante para que el alma no entre aquí. No es la muerte, no es el mal. La fiesta del Destape de las Máscaras es la celebración cúspide del Chantolo y se celebra el 2 de noviembre. Maestro Jesús, muchas gracias por recibirnos en su taller, casa, en Tantoyuca, rodeado de este verdor que son las montañas y su inspiración, y mostrarnos su arte. Un saludo para todas las personas que nos van a ver, nos están viendo, y que tenemos esto aquí, la flor de piel, podemos comprar y bailar todos los días en cualquier parte de la República hay danza. Personas que están fuera, en Estados Unidos, quisieran estar aquí, quisieran poder danzar con nosotros cuando estamos fuera. Es cuando añoramos más estar aquí. Exacto. Sentámonos orgullosos de nuestras raíces, bailen Chantolo donde se les ocurra, pónganse una máscara, disfruten de su México fuera y dentro. Y gracias a todas las personas que visitan la página, le ponen un like ahí a Máscaras de la Huasteca. Cualquier duda que tengan, cualquier cotización, Máscaras de la Huasteca, Jesús Alejandro Ponce, aquí en Tantoyuca, Veracruz. Aquí tienen su taller, su casa. Pues ya saben, envío a todo el mundo, cualquier parte del país pueden vivir esta tradición que es el Chantolo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por su visita. Bienvenidos. La ingeniosidad de los habitantes de la Huasteca no conoce límites. Nos dirigimos a la comunidad de Dos Caminos Chicolar a conocer a un artesano que con su imaginación ha llegado hasta el cielo. Y vamos en medio de la selva como licuadoras moviéndonos, yendo a conocer a este artesano que se encuentra como media hora de Tantoyuca. Aviones en tamaño escala de madera, la verdad, un trabajo súper bonito. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal el viaje? Muy rico, ya parecemos pescado empanizado. Nos encontramos en esta pequeña comunidad muy cerca de Tantoyuca. Literal tuvimos que atravesar la selva en camino de terracería para llegar acá, 30 minutos. Encontramos el talento de este señor que es tan preciso en sus piezas, cómo logra elaborar aviones y estos aviones despegar desde Tantoyuca hasta lugares como Francia, China. Lo hace con un amor, una pasión. El capital humano de nuestro país es el tesoro más grande. Camilo, hemos llegado hasta su comunidad. ¿Cómo se llama su comunidad? Dos Caminos Chicolar. Aquí toda la gente pues vive de la agricultura, siembran maíz, frijol, cacahuate, chile. Es bien tranquilo, aquí todos los vecinos que nos llevamos muy bien. Pues el Tenec o el Huasteco es una de las lenguas originarias que existe en el norte de Veracruz y me encanta, nunca lo había escuchado y usted lo habla súper bien. Sí, lo platico. Que aquí toda la comunidad nos encontramos, nos saludamos. Y hablan Tenec. Y hablamos en Huasteco. ¿Sí? Es puro gente indígena aquí. Hacen canastas de palma. Oiga, y cuéntenos, usted hace artesanía con aviones, les quedan muy bonitos. ¿Desde hace cuánto se dedica a eso? Ya más de 30 años que me dedico a eso. 30 años. ¿Se acuerda de la primera vez que se subió a un avión? ¿Usted? ¿A un avión de verdad? Ah, sí, ya tienen como unos 5 años. ¿Y qué sintió? No, pues feliz. Me llevó mi hijo. ¿Y ahora sigue usted llevando sus aviones que vuelan desde Tantoyuca a diferentes partes del mundo? Así es.
Pues aquí yo me dedico a los puros aviones de madera, a escala, de todo tipo de modelos de aviones, de ejecutivo, militares. Cada modelo que voy terminando, yo me siento bien feliz. Para mí no hay cosas pues difíciles que no se puede hacer. Pues hay personas que dicen, no, pues es trabajoso, todo se puede. Muchos jóvenes he invitado, sí vienen un día, 2 días y ya no regresan. Dicen, no, pues está trabajoso, o sea, pues las pulidas, y obvio que el primer día pues se queman el dedo, o sea, y por las lijadas. Y a veces hasta me quedo a las 4 de la mañana. Una temporada estuvimos trabajando día y noche, día y noche. Las artesanías de Don Camilo son representaciones fiables de aviones a escala. Hay unos que traen hélices muy pequeñitos y los tenemos que hacer. Tenemos que taladrearlos con alfiler. ¿Para qué? Para que entre bien y tiene que girar pues para que sea más real. Ya que esté terminado, gira pues la hélice. Aquí entra un alfiler para que gire. Están muy pequeñitos, están hechas a escala, pero tienen la función de girar. Mira, ahí está bien. Wow. 3 centímetros y medio. Estos son para cessnitas, avionetas pequeñitas. Hacemos hélices grandes, tenemos que 1 metro. Aquí con su familia, su esposa, sus hijos, yo los he visto trabajar en un excelente acabado en los aviones. Me invitó a que practicara hacer unas piezas que llevan una parte de aquí así, muy pequeñitas, a escala, idénticas a los reales, que las tenemos que lijar sobre un lijador. Las quise hacer y no pude. ¿Cuál es su avión favorito? A mí me gustan mucho los ejecutivos, aviones ejecutivos. Son aviones pequeños en realidad, que miden de 8 a 10 metros y un comercial 60, 70 metros. Don Camilo crea sus aviones con madera de cedro blanco. Este es cedro blanco, buena, bonita madera, madera fina. Y ya casi no hay, ya está acabando el cedro blanco, ya muy poco hay. Así tiene que ser hasta que dé el modelado completo, hasta que quede redondo. Pues. Oiga, ¿y cuánto tiempo tardan haciendo el avión? Para el término total, unos 3 días. Graparlo y ya se le da la forma a todos los caballos. Toca pegar la calcomanía, tiene que conseguir. Tiene que coincidir el tamaño. Tiene que ser con plano exacto. Sí, pues me dicen una escala 1:100, lo que es el real de un avión. El hijo de Don Camilo es la mano derecha para el diseño de los aviones huastecos. Lo principal es conseguir todas las fotos. Que el cliente me mande, necesito el avión con estas especificaciones. Tengo que buscar más fotos que cuando se vea exactamente todo el perfil del diseño para yo empezar a dibujar. Yo busco los planos también para ir ajustando, ir diseñando a que cuadre todo perfectamente donde debe de ir. Todo lo que sé lo he aprendido de mis hermanos. No estudié una carrera de diseño ni nada de eso. Aquí ya de perfil vemos cómo va todo, cómo debe de ir ensamblado pieza por pieza para que quede bien y exactamente todo donde debe de ir. ¿Y cuál ha sido el avión que ha sido un poquito más complicado en la elaboración? Hice un Bizjet de 3 metros. En ese sí fue algo complicado porque yo no sabía qué tanto material iba a ocupar en esa dimensión de avión y todo. Entonces me aventé casi como 6 meses. Antes yo hacía avioncitos pequeñitos, los vendía yo en 5 pesos, 10 pesos, así. Me iba a los tianguis, ponía mi nylon así, ponía mis aviones. Me ha tocado varias veces que nos han quitado el trabajo. Gente maldosa, una vez nos engañaron, te compro todos los aviones, vamos a tal lugar. Llevaba 10 aviones y pues no conocía yo. Llegamos me dice, yo vivo aquí, en una parte, dice, espérame aquí. Vos te regresas por la fe. Y se metió y pues ya nunca salió. Ya no sale, la verdad ya no sale, ya nomás vendo aquí. Puro envío. Envía a todas partes. Todas partes, puro envío nada más. Como ahorita viene diciembre, clientes hay mucho en todo el país. Me hablan por teléfono, me encargan de Chihuahua, Guadalajara, México,
Monterrey, en todo el país. Y el extranjero, unos que otros puntos, Estados Unidos, Francia, he mandado y Costa Rica. Los que hicimos que se fueron para Israel, hicimos unos aviones de 3 metros. Y pues sí, es algo complicado. Desde hace décadas, la esposa de Camilo siempre ha estado a su lado ayudando. Pues estoy con mi esposa, pero o sea, él sube, mi hijo, pues, de lo que yo no puedo hacer, ellos me los fabrican. Pura familia. Ella pinta. O sea, yo maquilo, pero ya ella me lo deja listo, ya pintado todo. Pues sí, estas son unas patitas de unas avionetas. Como va blanco, tiene que quedar blanco. Y también los helicópteros son muy delicados para lijar, porque llevan muchas piezas chiquititas. Mi hijo. Él ha echado muchas ganas. Pinta, cualquier cosa que necesita, él me dice, papá, ayúdame en esto, apóyame en esto. Yo estoy a la mejor disposición de apoyarlo. Y pues, trabajamos juntos en equipo. Me enseñó mi papá hace ya como más de 10 años que me enseñó a empezar a lijar, pintar. ¿Qué es lo que admiras de tu padre? De mi papá, pues que salió adelante sin estudios y pudo hacer todo esto. A mí me gusta ir al aeropuerto, ver todos los modelos, aprender todo lo más que se pueda de cada avión, cada modelo, ver todo por dentro de los aviones. Se ve bien bonito. Y yo cada que termino un avión me pongo feliz de cómo se ve, de que quedan realmente como me lo solicita el cliente. Ir checando todos los detalles, viendo dónde tiene que coincidir cada línea. De hecho, esto lo voy a mandar a Estados Unidos mañana. Van a venir un avión a México y de ahí se los llevan a Estados Unidos. El que apenas mandé unos a Israel, pero fueron aviones de 3 metros. Gigantes. Ajá. Y ese me aventé 4 meses en hacerlos. Diario tenemos pedidos consecutivos. No hay día que no caigan 1, 2, 3 pedidos. Nos invitamos a toda la gente de toda la República Mexicana a comprar estas artesanías, producto de Tantoyuca, Veracruz. Me llena de orgullo saber que aquí en Tantoyuca se elabora este tipo de material. ¿Sí nos podría decir costos? Este tamaño de 20 centímetros, estos los venimos manejando en 1200. Y estos de como de 30 centímetros, un poquito más grandes, los damos en 1500. Este lo tenemos en 3200. Si ustedes se dan cuenta, amigos, el detallado es perfecto y pues la verdad muy loable lo que realizan aquí en este lugar. Para despedirse de nosotros, Camilo nos regaló unas palabras en Tenec o Huasteco. Yo soy de aquí, de Cornuzuelo, Chijolar. Sí, si tenle que decir que en Shobna puede ser en todos lados, en Autajal. Pues te cheto, hay que decir que el Zich, Catele, Shantu Tajal, Shantu Tajal, Junit, todos lados, ali te colch, Yan, Chitamos, Tintohnal, Calé, y si te quicho canal y cuitols, que si tenle que en Shobna, pues te chengua disponible pues el colch. Junit, todos lados, algo, ya pues checantal, te cheque, va ata y cole en todos lados pues si tenle que en Shobna. Le regalamos a Camilo esta vista aérea de su hogar y taller para decirle un hasta luego, porque el Chantolo o celebración del Día de Muertos de la Huasteca apenas comienza. Tantoyuca, Veracruz ya está listo para vivir la tradición más viva de México. Acompáñanos a vivirla.